Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas y hoy en el programa nos acompaña Luz Karina Barbosa. Ella es colombiana, ha sido formada en Teología del Cuerpo en el Instituto de Teología del Cuerpo en Filadelfia por Christopher West y otras personas como Bill Donahue. También ayuda como profesora, como formadora en un instituto en Texas que se llama TOBIT, T-O-B larga E-T. Y allí imparte formación para los papás acerca de esta enseñanza tan importante que se le debe dar a los niños sobre este legado tan hermoso de Juan Pablo II de la teología del cuerpo. Tiene un material que lo conozco, un material lindísimo para los niños, para matrimonios. Y bueno, Luz Karina, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio en Radio María. Muchas gracias, Luz Karina. Padre Fernando, qué gusto, qué alegría poder compartir este espacio con usted. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias también a todos nuestros queridísimos oyentes de Radio María. Bueno, Luz Karina, hace una semana, y es algo que muy recurrente en los últimos tiempos, hace una semana estábamos aquí con un tuitazo que llama no te metas con mis hijos, porque un proyecto de ley donde le quita la libertad a los papás acerca de decidir cuál es la decisión, cuál es el contenido que le quieren dar a sus hijos en materia educativa, introducen realmente aberraciones de ideología de género, y esto parece que es algo recurrente no solamente en Colombia, sino en muchos países, Luz Karina. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y por qué? No sé si usted nos pudiera compartir su visión acerca del qué está pasando y el por qué está pasando. Pues padre, esto es una agenda, ¿no? Es una agenda, no es un tema aislado, no es algo que está pasando solamente en Colombia, como usted muy bien lo enuncia, sino es una agenda que viene atacando sistemáticamente nuestros países, ¿no? A través precisamente de ese litigio estratégico. Entonces, nuestros países que culturalmente son países cristianos, que tienen arraigado, por supuesto, toda esta moral cristiana, pues son países donde este tipo de cosas no son populares entre la gente, ¿no? O sea, no lo pueden poner a votación porque saben muy bien que digamos que en el común de la sociedad, pues son cosas que van en contra de los principios. Pero ¿cómo lo han hecho? A través de las leyes. Entonces, a través de la legalización, a través de un litigio estratégico, lo llaman así, pues han logrado legalizar cosas que eran impensables en otro momento. Entonces, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, todas estas leyes que van en contravía de esos principios nuestros, pues han logrado entrar, ¿no? Entonces, hace parte de una agenda y en ese sentido, pues vemos cómo en los países se está moviendo ese mismo derrotero, por supuesto teniendo en cuenta las particularidades de cada cual. Pero si lo vemos en general, es esa agenda en contra de la vida, de la familia, en contra de los principios cristianos. Y bueno, y muy concretamente el tema de la educación sexual, pues permite, digamos, es el caballo de Troya, porque permite introducir en el currículo de los niños cosas e ideas que van a deformar por completo la identidad, que van a deformar por completo la sexualidad y por supuesto van a lograr que esos niños en esa etapa de formación tan importante pues vayan normalizando situaciones antinaturales, situaciones inmorales y que fácilmente pues lo vean como normal. Entonces, ¿por qué a los niños? Porque es precisamente allí donde está la pureza, porque es precisamente allí donde si logramos sembrar una muy buena semilla, sabremos pues tener muy buena cosecha.
pero también donde si se siembra una semilla mala, corrupta, donde si logramos retorcer eso que Dios ha puesto en nuestro corazón desde muy temprana edad, pues vamos a ir realmente llevando a la persona al fracaso total, a la desconexión con Dios y fácilmente pues vamos a ver una sociedad futura muy triste, muy corrompida y bueno, ejemplos en la historia los hemos tenido. Sí, y de hecho ya en países, por ejemplo, como en Inglaterra, donde de una manera agresiva se ha implementado todo este currículo que ahora está llegando a nuestros países, se ven unas repercusiones gravísimas en los niños. Y de hecho, por ejemplo, en España existe una sociedad o una asociación que se llama Amanda, que es una asociación integrada por las mamás de aquellas mujeres que en algún momento sintieron que no eran mujeres trans, que llaman hoy día, y denuncian las repercusiones y denuncian un sector de médico, de un grupo, una parte del gremio de los médicos, donde sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de análisis, inmediatamente llegan a, por ejemplo, a hacer este tratamiento de lo que se llama el cambio de sexo, y esto tiene unas implicaciones psicológicas, afectivas, espirituales, que después van a sufrir mucho estos niños. Luz Carina, cuando usted habla, Luz Carina, de este caballo de Troya que nos quieren meter una serie de cosas, mencionaba el aborto, la eutanasia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ese caballo de Troya, para que nuestros oyentes lo sepan, qué contiene? ¿Qué tiene? Tiene, además del aborto y de la eutanasia, ¿qué otras cosas contiene, Luz Carina? Pues padre, es la distorsión total de lo que significa ser humano, ¿no? Entonces es realmente una crisis antropológica, es querer retorcer eso que para nosotros está ya en lo más profundo de nuestro corazón y que además lo hemos recibido a través de nuestra fe, ¿no? Ese saber que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, esa dignidad que tenemos de hijos de Dios, pero además que nuestro fin es un fin trascendente, ¿no? O sea, esas dos anclas que son fundamentales porque son verdades absolutas, verdades universales, pues esas anclas nos las quieren quitar, y dentro de ese relativismo que se presenta en todas estas ideologías, donde se exalta de alguna manera la distorsión, el desorden, y se crean realidades, ¿no? Se crea mi verdad, tu verdad, la posverdad, y entonces todo el mundo tiene la verdad, y es diluir por completo la identidad humana al final. Entonces es muy doloroso porque como usted bien lo dice, padre, ni siquiera hay un fundamento en todo esto, ¿no? Entonces han logrado presentar, entre comillas, algunos estudios científicos que ni siquiera resisten la más mínima revisión porque han sido manipulados. Entonces, al manipular y al presentarlo como estudios científicos, los expertos, porque siempre los presentan así, los expertos dicen, los expertos hablan, no sé qué, entonces presentan un estudio manipulado de una muestra muy pequeña de situaciones muy concretas, lo utilizan para generalizar y para crear una atmósfera de que ahora la realidad es esta, que ahora hay que enseñarle a los niños que deben tener experiencias así, experiencias así, que el cuerpo no tiene un significado profundo, sino que el cuerpo es un accesorio que puede manipularse, que puede mutilarse, que el cuerpo no está diciendo absolutamente nada. Y entonces digamos, tomar esa realidad nuestra, distorsionarla por realidades y por verdades a medias, y que logran calar en muchas personas
que están sufriendo pues situaciones de distorsión, que están sufriendo situaciones psicológicas que deberían ser atendidas desde la realidad y desde la verdad. Pero lejos de querer, de ayudarles a comprender la realidad objetiva, y por ejemplo en el tema de la sexualidad, la realidad objetiva del cuerpo, lo que hacen es como alimentar la fantasía, alimentar la distorsión, alimentar el desorden y de esa manera crear todo un andamiaje, todo un show que al final termina induciendo a estas personas, a estos niños, a ir en contra de su naturaleza. Y lo más triste, padre, es que, claro, hay países donde esto ya va muy avanzado, donde ya se están viendo las consecuencias, donde estas personas están hablando, están diciendo lo terrible, lo inhumano, lo horroroso de todas estas terapias, de todo esto que se muestra, o sea, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y están hablando, y lo peor de esto es que todo este lobby, pues los está cancelando, los cancelan, los callan, no les permiten contar, pues el sufrimiento. Entonces es muy triste cómo al final se manipula y al final se usa siempre a las personas que sufren. De acuerdo. Esto es algo porque este programa, y yo quisiera que tomáramos conciencia de esto, porque cuando ponemos esto con mis hijos, no te metas, estamos hablando de los niños, de nuestros niños, de los hijos de tu familia, que quieren meterse con los hijos de tu familia y quieren abrogarse unos derechos que exclusivamente, primariamente, fundamentalmente le corresponde al papá y a la mamá, que es decidir el tipo de educación que se le quiere dar a los niños. Y están haciendo una cuestión, ya Luz Carina lo decía, es toda una agenda, ya sobre esto hemos hecho programas en Radio María con el padre Germán Acosta, con el doctor Omar Bula, con Marcel García, en fin, con otra serie de personas. Es toda una agenda en la cual nuestro país está ahí. Se quiere corromper a los niños y se quiere corromper a los niños con algo que Luz Carina nos está diciendo, con algo que es objetivo, que es con nuestro cuerpo. Entonces, si se ataca el cuerpo, se ataca el ser de la persona. Es una visión antropológica, es una visión que acaba con lo que es el hombre. Y ahí vienen todas estas problemáticas de niños que después de los años tienen unas repercusiones muy, muy dolorosas, no solamente para ellos, sino también para sus familiares. Luz Carina, podría alguien preguntar, ¿por qué hablar del sexo en los niños? Se debe hablar de sexo, de sexualidad a los niños. ¿Cómo abordar este tema por parte de los papás? Padre, la realidad es que nosotros como papás debemos formarnos mucho. En este momento, nuestra responsabilidad es una grave responsabilidad, así como lo es un derecho que tenemos, pero es una grave responsabilidad formar el corazón y cuidar el corazón de nuestros hijos. O sea, no podemos pensar que otro lo va a hacer. No, definitivamente no. Es nuestra responsabilidad. Y eso requiere, por supuesto, que nosotros nos formemos muy bien. Hoy tenemos todas las herramientas que tal vez nuestros papás no tuvieron, y por eso seguramente a nosotros nos llegó la información muy mal dada. Pero no es excusa en este momento que los papás de ahora digan, bueno, es que a mí medio me llegó así, o no me explicaron nada y aquí estoy. Hoy no podemos excusarnos en eso. Hoy necesitamos formarnos y formarnos en la verdad, formarnos en el amor, saber que nosotros debemos llegar primero porque es en la familia donde naturalmente se gesta la vida.
y se gesta la vida precisamente de esa unión de papá y mamá. Entonces, estamos en ese ambiente natural donde naturalmente debemos hablar desde el amor. O sea, el amor definitivamente es el marco, el amor que es libre, total, fiel y fructífero. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestros hijos como un don, y en eso, o sea, digamos que tenemos que ver, ir purificando tanto nuestro corazón también, porque nuestros hijos son un don y nuestros hijos son, digamos, Dios nos los da, confía ese don para que nosotros los llevemos al cielo. Y entonces cuando nosotros lo vemos así, en clave de don, hablando desde el amor, sabiendo que tenemos una grave responsabilidad, nosotros debemos formarnos en esas verdades antropológicas. Entonces, no se trata, padre, que a los niños les estemos hablando de genitalidad cuando no es el momento. Entonces, cuando nosotros somos padres presentes, cuando nosotros estamos en el día a día con nuestros niños, nosotros aprendemos a conocer el corazón de nuestros hijos, ¿no? Cada niño es único y a cada niño le van surgiendo preguntas, le van surgiendo inquietudes y nosotros en la gracia que Dios nos da como papás, nosotros debemos saber indagar de dónde vienen esas inquietudes. Entonces, cuando nosotros acompañamos a nuestros niños en las inquietudes que tienen, cuando nosotros acompañamos a nuestros niños desde el amor, desde la naturalidad, desde la afectividad, nosotros estamos educando la sexualidad sin que estemos abordando temas que no están adecuados a su edad aún. Pero entonces, digamos que todo eso nos lo da el estar presentes, el estar formados, saber en qué etapa está cada uno de mis hijos, ¿verdad? Porque los niños, pues nosotros los seres humanos no somos como gallinitas que crecemos ahí pastando o comiendo maíz y luego de repente somos adultos. No, nosotros tenemos un desarrollo y un desarrollo donde se empiezan a entrelazar todas nuestras dimensiones. Entonces, no se trata solamente de hablar de la dimensión física, de los cambios, digamos, en el aparato reproductor, sino ir sabiendo que todas nuestras dimensiones se deben ir formando. Y todas nuestras dimensiones incluye, por supuesto, la dimensión religiosa. Entonces, ese ancla con Dios, esa relación filial con Dios, ese anclar nuestra identidad a Dios, le va dando al niño que naturalmente es religioso. O sea, los niños tienen ese corazón así abierto a Dios y nosotros los adultos somos los que creemos, no, pero es que ¿por qué hablarle de Dios todavía? No, pues es el momento, porque ellos están con ese corazón así ardiendo por ese amor de Dios. Y cuando nosotros logramos transmitirle estas verdades de nuestra fe, sabiendo los hijos de Dios, ayudándolos a crecer, hablándoles desde el amor, de cómo el cuerpo habla un lenguaje y ese lenguaje debe estar hablado en verdad, de cómo con nuestras acciones corporales nosotros expresamos el amor, de cómo es necesario que estemos presentes con todos nuestros sentidos, con todo nuestro cuerpo. Y por supuesto eso implica que nosotros seamos los primeros, o sea, que nosotros seamos los primeros en estar presentes con toda nuestra atención para ellos, ¿no? No mirando un celular o no ahí como, ay, bueno, sí, luego hablamos, sino estar totalmente presentes. Nosotros les vamos enseñando. Cuando los niños ven esa dinámica mamá-papá, ¿verdad? Esa masculinidad, esa feminidad, son cosas que sin dar una cátedra, sin sentarme a escribir en un tablero, los niños van creciendo dentro de esa armonía, dentro de esa naturalidad. Y cuando llega el momento, por supuesto, hablar las cosas con la verdad, con los términos que son, ¿no? Sin ponerles nombres raros, ni irnos por las ramas, no, las cosas habladas desde la naturalidad. Mira, esto es lo que pasa y así es, y esto es lo que vas a empezar a ver y lo que vas a empezar a sentir y es normal y esto cuenta que eres saludable y para que los niños no se aterren de esos cambios físicos que van a llegar en una edad determinada. Y nosotros estamos muy atentos porque vamos a empezar a ver los cambios. Entonces nosotros vamos a llegar antes
a decir, mira, ¿sabes? Estás entrando en una edad muy bonita y es una edad muy linda, porque Dios, no sé, o sea, hay mil formas de hablar desde el amor. Y cuando nosotros hablamos así, por supuesto necesitamos formarnos. Los niños están tranquilos y están tranquilos porque les estamos transmitiendo naturalmente las cosas, sin tabúes, sin crearles suspicacias, sin mostrarles imágenes que van a dañar su mente, sino desde la naturalidad, haciendo referencia muchas veces a lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Cómo ese intercambio de amor está presente en toda la creación y cómo ese intercambio de dones lo podemos ver en las plantas, en los animales, en los ciclos de la naturaleza. Cuando nosotros hacemos esos links, cuando lleguemos a hablar propiamente de la sexualidad humana, no va a ser una cosa marciana, sino, esto tiene sentido porque hacemos parte también de la naturaleza, de la creación. Qué belleza lo que Luz Carina nos está compartiendo. Realmente es una riqueza. Papás, hay que formarse. Hay veces que uno dice, no, en esta época ser papá realmente sí, es exigente, pero al mismo tiempo, en esta época, qué belleza ser papá y mamá, porque es una época donde se nos exige estar más tiempo con los hijos. Como decía Luz Carina, pues por circunstancias culturales, sociales, religiosas, pues nuestros papás eran ausentes y ahí, pero ahora es el tiempo para tener un momento de calidad con nuestros hijos, estar presentes. Y Luz Carina, es estar presentes, hay algunas cosas, lo que el papá no le sepa responder y de ahí la importancia de formarse. Lo que el papá no le sepa responder o le responde de una manera ambigua, ahí no clara, pues el hijo va a buscar esa respuesta en otro lugar y va a buscar, puede buscarlo en lugares que no son los ideales, en Google, en los amigos o quién sabe en dónde. Por eso, papás, fórmense. Luz Carina dice, hoy día hay muchos, bendito sea el Señor, muchas herramientas para formarnos en este sentido. Y algo práctico, Luz Carina, algo así, un ejemplo práctico. ¿Cómo uno le habla a un niño? Porque usted decía desde el amor y, y decía, bueno, Dios, la creación, sí, pero ¿cómo un papá puede llegar a abordar este tema tan importante como un niño, para un niño? Padre, de nuevo, es importantísimo saber y situarnos en la edad que están los niños, ¿no? Las conversaciones, no es lo mismo tener una conversación con un niño de 3 años, con un niño de 7 a un niño de 11, ¿no? O sea, son edades muy distintas. Inclusive en los niños, un año de edad cambia totalmente porque, claro, ellos están creciendo y su cerebrito también está creciendo de una manera muy rápida. Entonces, saber cuáles son en qué momento está mi niño, en qué momento está. Y utilizar un lenguaje a la altura de ese momento. Entonces, no me puedo poner con términos filosóficos, términos antropológicos a mi niño de 3 años. A mi niño de 3 años, yo lo veo, yo lo observo, es un niño que es naturalmente egoísta, es un niño que quiere todo para él, que va y agarra el juguete, lo rapa, lo quita. Eso precisamente tiene que ver con la manera en que nosotros vemos al otro. Entonces, cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, que debes pedir las cosas, que además una respuesta es no, y que además debes compartir, estamos hablando de ese lenguaje del don. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza la formación, nosotros nos volvemos súper, como digo, cualquier cosa, cualquier situación es solamente una excusa para nosotros hablar de esa virtud o de eso que estamos trabajando. Entonces recuerda que no debes coger, no debes rapar, debes pedir
y debes aceptar a la otra persona y debes dar tiempo y vamos a esperar el turno y la mamá te va a atender, pero va primero a hacer el tetero del bebé. O sea, ese tipo de cosas, nosotros cuando sabemos y entendemos la edad de nuestros hijos, trabajamos la virtud. Entonces, no se trata de llegarle al adolescente con un bombardeo de debes ser casto, debes cuidar, debes no sé qué, porque si no hemos trabajado la virtud desde pequeñito, es muy agobiante. Y claramente el adolescente se nos va a rebeldizar. Entonces, cuando nosotros educamos en preventivo, educamos con conciencia, educamos sabiendo todo esto que es importante construir, nosotros sabemos que así nos demoremos el doble porque, o el triple o el cuádruple en las cosas cotidianas de la casa. Entonces, ok, no vamos a sentarnos a hacer el juego que tú quieres hasta que no ordenemos esto que está aquí. No vamos todos a ayudar en pequeñas tareas de la casa. Entonces, cuando nos sentimos parte de algo, cuando sabemos que lo que yo hago con mi cuerpo, con mis acciones corporales, cuentan para que todos estemos felices, yo estoy educando la afectividad y la sexualidad. Entonces, tener la película completa de la formación, tener la película completa de esos periodos sensitivos donde naturalmente nosotros podemos acoger una virtud. Entonces eso me ayuda a hacer un plan de acción, me ayuda a trabajar y además sabiendo la particularidad de cada hijo. Entonces yo conozco que a este hijo le cuesta decir la verdad. Entonces vamos a trabajar, vamos a que todo sea una oportunidad, no para llegar a regañar o a retarlo o a ponerlo en evidencia, sino para que él mismo desde su corazón vaya eligiendo la virtud. Entonces es algo súper lindo y es algo que de verdad lo llena a uno de tanta satisfacción cuando uno se da cuenta que este niño que hace 2 meses le costaba muchísimo ordenar, que le costaba muchísimo controlar su ira, que le costaba tantas cosas que pasan en el día a día, hoy se está controlando, hoy está dándose cuenta, hoy está siendo capaz de pedir perdón, bueno, muchas cosas. Entonces, yo pienso que más que cosas, digamos, muy elaboradas, es el día a día de la familia. O sea, decía San Juan Pablo II que la familia es el escenario natural y preciso para educar en el asombro y en el maravillarnos. Eso es fundamental para poder vernos con reverencia. Si no nos vemos con reverencia, somos incapaces de amar. Al final, eso es lo único que nos va a hacer felices. ¿Y qué papá no quiere la felicidad de los hijos? Entonces, cuando sabemos cuál es el camino, no nos ponemos a dar vueltas de, ¿será que es que va a ser feliz si yo lo meto en el mejor colegio? ¿O será que va a ser feliz si nos vamos todos los años de vacaciones a Disney? No, si va a ser feliz solamente cuando sea capaz de amar. Ya está, entonces yo necesito ayudarlo a que en ese crecimiento, en ese saber que somos seres caídos, ¿verdad? Que estamos heridos por la concupiscencia, pero que somos redimidos, entonces ayudarlos en ese crecer. Y ese crecer en la familia, pues tenemos todas las oportunidades en el día a día. O sea, es de verdad, padre, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, miles de oportunidades y cada familia es única. Entonces, cada familia vive una dinámica que permite eso. Y esto que Luz Carolina dice es muy importante porque también hay que tener en cuenta si es mujer, si es niña, si es varón. Los varones necesitan la presencia, bueno, niña y niño necesitan la presencia del papá. En determinada edad lo necesitan de mayor manera, de una mayor presencia. Y si los padres están ausentes, ¿quién va a estar presente? El celular, Google, las redes sociales, las telenovelas, que lo que quieren es implantar otra serie de valores en ese corazón que está absorbiendo, está absorbiendo. Por eso los papás, es tan importante el ejemplo que dan los papás. Algo que a un niño no se le olvida es: mi papá rezaba, mi mamá rezaba. No se le olvida: mi papá oía a mi mamá.
Por eso discutir al frente de los hijos es mala idea. Es mala, ahí tus hijos, como Luz Karina lo está diciendo, tus hijos necesitan ver. Y todos, Juan Pablo II lo decía, si bien es cierto, el amor no se puede enseñar, pero hay que tratar de enseñar el amor. Más o menos eran las palabras de Juan Pablo II. ¿Y cómo se forma? ¿Cómo se enseña el amor? En el hogar. Estamos hablando de este tema hermosísimo, importantísimo, que a mí personalmente me apasiona y me llena de gran alegría que aquí en nuestro país tengamos personas como Luz Karina Barbosa, que nos está hablando de esta educación de los niños. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos con Luz Karina Barbosa hablando sobre la educación de la afectividad, de la educación en el amor para el amor de los niños. Luz Karina, hemos dicho que el ambiente natural es la familia, el ambiente natural para que los niños aprendan a amar. Y usted ha dicho esta palabra que Juan Pablo II la usa y que es tan bonita, los niños son un don. ¿Qué significa eso, Luz Karina? Padre, pues sencillamente que se nos han confiado, ¿no? Son algo que Dios puso en nosotros, no para cumplir caprichos, porque a veces ese es el problema, que los papás vemos a los hijos como cuando estamos chequeando una lista, ¿no? Entonces nos casamos, nos tenemos hijos y luego les pagamos la universidad, y los volvemos como un accesorio, como una cosa dentro de una lista de cosas que vamos tachando. O también podemos verlos como por una proyección de lo que no fuimos capaces, o bueno, y empezamos a tratarlos como cosas. Entonces, en esa dinámica, cuando no amamos, cuando a esas 4 partes del amor les falta algo por cualquier distorsión, nosotros empezamos a usar. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste cuando en la misma familia nos empezamos a usar, que es lo contrario a amar. Entonces, cuando nos empezamos a usar, lastimamos, herimos, no somos capaces de ver al otro en esa dignidad de persona, y de allí tantas heridas, tantas situaciones difíciles, heridas muy profundas son particularmente las que ocurren en la familia, las que ocurren entre papás e hijos. Y ese tal vez es el drama que yo personalmente veo mucho cuando hablo esto en los colegios, cuando conoce uno un poco el corazón de los niños, ¿no? Entonces, niños que tienen dificultades con su autoestima, niños que tienen dificultades en esa manera de verse valiosos, y empiezan a conformarse con menos, empiezan a diluir. ¿Por qué? Porque el mundo nos vende amor en cualquier cosa, ¿no? Entonces el amor está en todas las películas, en todas las canciones, pero un amor que no corresponde a la realidad o a la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón, sino yo les digo mucho, es una réplica chiviada, eso es una cosa ahí cualquier, y los niños, y a los niños les encanta tener el original de los zapatos, el original del maletín, del bolso, y son expertos en saber cuál es el chiviado y cuál es el no. Y en el amor, desafortunadamente, empezamos a bajar el estándar, a bajar eso que nos merecemos, y vemos situaciones cada vez en niños más pequeñitos que empiezan en esa búsqueda, por supuesto, de atención que debe ser dada por los papás, empiezan esa búsqueda de atención en el amiguito, en la amiguita. Y entonces, como nadie les ha hablado de la grandeza del amor, como traen herida
ese autoestima, como traen herida esa visión de lo que son, pues empiezan a poner el amor en sitios donde no están. Y entonces vemos hoy en día situaciones de homosexualidad, de lesbianismo en colegios, pero una cosa como si fuera una epidemia. Y es precisamente porque empiezan a romantizar buscando intimidad, intimidad no, digamos, vista como la intimidad es esa situación en la que yo abro mi corazón, ¿no? Entonces, esa intimidad que tenemos con nuestros papás, porque yo a mi papá le cuento todo, porque mi papá y mi mamá me conocen, porque yo en mi casa puedo ser tal cual soy, pues si eso no lo estoy viviendo en casa, lo empiezo a buscar en otro lugar. Y entonces cualquier cosa o cualquier situación que medio me haga sentir importante, que me haga sentir valiosa y padre, y cuando hablo con los niños me refiero a, es que mi amiguita me hizo una trenza y ya por eso yo me enamoré. O sea, situaciones así empiezan a verse y además si están bombardeando por todas partes, ¿no? Por las redes sociales, por las series que están dando en televisión, por los dibujos animados, por las películas, empiezan a normalizar ese tipo de relaciones, pues, pues los niños van a decir, ah, pues es que yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy, y empiezan a ponerse en etiquetas, ¿no? Ya no soy hijo de Dios, ya no soy lo que mi cuerpo habla, sino empiezo a ponerme estas etiquetas que están de moda. Entonces, además, yo encajo en un grupo. Entonces, además, me prestan atención. Entonces, o sea, son muchas cosas que alientan estas heridas, que alientan estas distorsiones. Y es lo que yo estoy viendo, padre, en este momento en los colegios. Y es algo que no solamente está pasando ahorita aquí en Colombia, en colegios, digamos, uno dijera, no, es que solo están pasando en este tipo de colegios, o solo pasa porque el colegio no es católico, o no, en todos los colegios, o sea, en general, y aquí, y en Estados Unidos, y en México, y en Argentina, y me impresionó que hace poco tengo una alumna en Singapur y me hablaba de lo mismo. Entonces uno dice, algo tiene que ver toda esta industria de las redes sociales, de esta globalización de lo que están consumiendo los niños, que les están reafirmando estas distorsiones que lastimosamente hemos descuidado en casa, que hemos permitido que por allí se entre, es unas rendijas que por allí se entre toda esta ideología y de alguna manera les esté llenando el corazón, pero llenándolo pues con una cosa que al final va a terminar yendo en contra de ellos mismos. Es realmente aberrante lo que están haciendo con los niños, lo que quieren hacer con los niños, porque no solamente se irrespeta en esos hogares donde hay este tipo de heridas, sino que también y esto es algo aberrante, se les quiere herir en las aulas de clase, y esto hay que hablarlo abiertamente porque se les quiere herir. No es que lleguen heridos y se ahonde la herida, que también ocurre, sino que es que se les hiere con el contenido que se quiere dar desde los primeros años de educación. Es decir, a tus hijos se les quiere es herir, no educar, no formar en el amor, porque Luz Carina decía las cuatro características del amor, Luz Carina. A ver si fiel, fructífero, total y libre. Y libre. ¿Cómo este punto que usted tocó es un punto muy, muy actual? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacer cuando llega el niño y dice, papá, mamá, tengo atracción al mismo sexo? ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los papás? ¿Cómo ayudar al niño? O decir, perfecto, te apoyo. Yo conozco casos de, por ejemplo, que la abuela le daba a los nietos
los mapas de los bares de este tipo de colectivo para que los nietos fueran a esos bares. Entonces, ¿qué hacer, Luz Carina? Padre, sí, lo que usted dice es muy cierto. No solamente quieren ahondar en lo que ya está herido, sino quieren herir. Y por eso los papás tenemos que estar, pero mejor dicho, ahí, presentísimos, pendientes de lo que está viendo nuestros niños, de lo que están dando en los colegios. No sentirnos que porque es que yo no pago nada en mi colegio, entonces yo tengo que simplemente quedarme callada. No, los papás tenemos, los hijos nos pertenecen a nosotros y son nuestra responsabilidad y debemos estar continuamente pendiente de lo que está pasando. De hecho, muchas de las cosas que se evidenciaron durante la virtualidad en la pandemia fue precisamente que muchos profesores utilizaban sus horas de clase para ideologizar a los niños, o sea, con cosas que nada tenían que ver. Y muchos papás se dieron cuenta de esa situación. Muchos papás se dieron cuenta de que esto que tiene que ver a mi hijo, yo quiero que le enseñen matemáticas tal cual, pero ¿qué tiene que ver tanta ideología? Y la verdad es que está sucediendo. Entonces, primero, papás, o sea, no se queden callados, tengan, o sea, tengan de verdad la fortaleza, reúnanse con los demás papás, alerten a los demás papás que en este caso es muy mal consejero dar tiempo. En este caso es muy mal consejero decir, eso se va a ir arreglando. No, es el alma de nuestros hijos lo que está en peligro, es la inocencia de nuestros niños. Una imagen pornográfica hace el daño de una, o sea, de consumir cocaína. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Entonces, no solamente dañamos el alma, dañamos físicamente también a nuestros niños. Entonces, estemos atentos a que lo que está pasando es gravísimo. O sea, no es algo que, esto se va a ir mejorando o bueno, fue una clase y no más. No, porque es que el daño queda hecho y es un daño que puede costar mucho tiempo en sanar o puede ser el inicio a cosas muy graves. Entonces, primero eso, los papás atentísimos, atentos a cualquier cosa, estar allí, inclusive estar alertando de esto que está pasando, porque es que el debate está puesto sobre la mesa en el Congreso de la República a través de una ley por el Ministerio de Educación y por eso digamos, este hashtag de con mis hijos no te metas, porque lo están llevando a que sea ley, ¿no? A que sea obligatorio darlo. Entonces, estar muy atentos. Y ya propiamente, padre, en la situación donde los niños lleguen con decir, bueno, es que yo tengo atracción al mismo sexo, es que esta es mi situación. Primero, padre, yo pienso que el tema es de tener como mucha calma, porque es de ahondar en qué situación, porque digamos que en este sentido es muy difícil generalizar. Cada situación es única, cada situación obedece a cosas muy distintas, pero en general el amor y la verdad van juntas siempre. Entonces, la verdad dicha con amor es lo que debe ser, porque una verdad sin amor hiere, podemos alejar, que al final eso es lo que quieren, dejar al niño desprovisto de la familia, porque se vuelve muy vulnerable. Entonces, al final entramos en esa misma dinámica, ¿no? Entonces, el niño necesita en este momento ser escuchado, ser atendido, ser guiado de la mejor forma. Por supuesto, es un tema que ya definitivamente cuando el niño es capaz de hablarlo, ha pasado mucha agua debajo de ese puente. Han pasado tal vez muchas cosas y el niño por algo saca sí, dice ya me siento con las fuerzas de contarlo. Entonces debemos indagar. Hay muchas situaciones muy dolorosas y muy tristes en torno a esto, los abusos sexuales, el ver situaciones de violencia, o sea, muchas cosas muy duras y muy difíciles que les pasan a los niños y por eso debemos cuidarlos tanto. Entonces, es como, digamos, en términos generales, algo que no se puede generalizar, pero sí es las cosas con calma, con mucho amor, pero siempre en la verdad.
y buscar ayuda de alguien que nos pueda orientar desde la psicología, pero que tiene que ser una persona católica. Una persona católica, un psicólogo católico, que los hay, que aún en nuestro país no están vetados como están vetados en otros países, porque muchas veces, como puede ser muy profunda la situación y muy compleja, otras veces, padre, ha pasado que son cosas muy fáciles de solucionar. Y le cuento algo que me contaba una amiga psicóloga. Ella me dice, bueno, llegaron unos papás muy preocupados porque su niño de 3 añitos, su niño varoncito, había empezado a vestirse con cosas de la mamá, a ponerse tacones, a maquillarse, bueno, como a querer usar cosas de la mamá. Y los papás llegaron pues muy preocupados, pero al mismo tiempo buscando que les ayudaran a ellos a comprender que era que su hijo era travesti. Entonces, mi amiga les dice, bueno, ok, vamos a ver, yo quiero que me cuenten qué ha pasado últimamente en la casa. Empezaron como a hablar de la situación familiar y resulta que hacía poquito había nacido su hermanita, y por supuesto estaban todos volcados en torno a la bebé y entonces el niño había de alguna manera interpretado que si él era una niña, podía volver a tener la atención de sus papás. Entonces ella les dijo, mira, la situación es esta y o sea, necesariamente hay que hacer cambios. Vamos a volver a atender al niño y vamos a tener un equilibrio, no tanto el tema de la bebé, porque además la bebé tenía, digamos, necesidades de atención porque necesitaba oxígeno y obviamente eso causa que como que lo demás quede a un lado. Y empezaron a volverle a poner atención al niño. Vamos a jugar, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a salir al parque, vamos a cocinar la comida que te gusta. Y el niño simplemente se olvidó por completo de eso que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa si hubiesen llegado donde otro psicólogo que les hubiese dicho, no, mire, sí, es que esto es así, y entonces vamos a empezar la transición con hormonas, y entonces vamos a empezar a vestirlo como niña, y o sea, claramente lo que habían hecho era terrible, ¿no? O sea, si seguimos por ese camino. Entonces es importante, por supuesto, buscar ayuda, buscar a alguien que nos ayude y nos acompañe en esto, porque muchas veces la raíz puede ser muy compleja y muy dura de una situación de abuso, por ejemplo, o puede ser una situación como esta que tiene una solución pues muy sencilla y que simplemente ya no pasará a mayores. Entonces dentro de ese discernimiento y esa, pues eso, o sea, la gracia de Dios definitivamente, que no nos debemos soltar ni un poquito de ella, pues nos va a ayudar pues, a afrontar esa situación que sin duda es una situación que no tiene una receta para resolverse, pero que definitivamente la verdad siempre triunfa y nuestro Señor, pues obviamente nos acompañará en eso. Aquí, para mencionar, eh, hay muchos lugares para orientar. Por ejemplo, está una institución que se llama Courage International, Courage, Courage, Courage International. Hacen una muy buena labor. Están los libros que Amazon los prohibió, los del doctor Nicolosi, que son lo que se llama una terapia reparativa. Está un libro que se llama Cómo vencer la homosexualidad, creo que sí, creo que se llama así, otro que se llama Padres con hijos homosexuales. Hay otro ahora no recuerdo, Luz Karina, de otro que era homosexual y da su testimonio y hoy día es casado, no recuerdo el nombre, pero ese tipo de literatura les puede ayudar mucho. Luz Karina, pues muchas gracias. Ya para terminar, las palabras que usted considera que hay que decirle a las familias, porque con nuestros hijos no se meten. Luz Karina. Pues padre, estar muy atentos, no dejar de formarnos, porque eso nos da certeza y nos da esa fortaleza que necesitamos en este momento.
También unirnos como papás, porque a veces nos sentimos solos. Entonces, unirnos como papás, hablarlo esto en las asociaciones de padres, hablar esto con los papás los papás de nuestros, con los amigos de nuestros hijos. O sea, estar unidos, formar comunidad, apoyar iniciativas que defienden la familia, que defienden la vida. Y definitivamente nosotros hacer el gran esfuerzo de ser los mejores papás cada día, de ser esos papás virtuosos, de ir cortando con muchas cosas que en nuestra vida nos hacen daño también, ¿no? O sea, mal ha hecho el mundo en decirnos que hay contenido para adultos. No, ese contenido ni siquiera es para adultos. Entonces, nosotros también debemos purificar nuestro corazón. Nosotros también debemos dejar de consumir tanta basura que hoy hay en el medio. Nosotros debemos dejar de consumir música que hablan de usar al otro, o sea, así sea música para adultos o en fiestas para adultos. Debemos dejar de ver películas para adultos, es que eso no nos hace bien a los adultos. Y de esa manera nosotros vamos a cuidar nuestro corazón y solamente así seremos capaces de cuidar el corazón de nuestros hijos. Entonces, yo pienso que es un trabajo integral y sin duda la vida, los sacramentos, la vida sacramental, la confesión continua, la Eucaristía, bueno, todo lo que podamos hacer para que nuestro matrimonio realmente sea sacramento, es decir, signo visible de una realidad visible, que es nada más y nada menos que el amor de Dios, ¿no? O sea, nos dejó esa pequeña tarea a los matrimonios. Entonces, yo pienso que una tarea integral, Padre, pero que si nosotros aceptamos, Dios confió en nosotros y aceptamos su ayuda y ponemos de nuestra parte lo que nosotros tengamos que poner, por supuesto que vamos a ser capaces de vencer al mal, de vencer estas ideologías, de vencer esta agenda, porque ese es el miedo realmente de todos estos ideólogos, y el miedo es a que la familia esté junta, a que la familia esté fuerte, a que los matrimonios sean matrimonios santos, a que en la familia se promueva la vida, ¿no? La cultura de la vida es la que debemos promover en el corazón de nuestros hijos y en el corazón de nuestro hogar. Pues Luz Carina Barba, muchas gracias, que Dios la bendiga y atentos a todas estas iniciativas con el Twitter, con unión entre las familias, porque con nuestros hijos no se meten, y a fortalecer nuestras familias. E invito a que pongan allá en el Google Tobet, T-O-P-B-E-T. Allá se dan cursos y tienen un material muy bonito y muy útil para los niños. Realmente es una belleza, y para los matrimonios, que es una belleza. Pues Luz Carina Barba, muchas gracias por haber dedicado este tiempo, y esperamos que volvamos a hacer otros programas sobre este tema tan bello que es hablar sobre el amor humano. Que Dios la bendiga, Luz Carina. Una feliz día para todos. Bendiciones. Gracias, Padre Fernando.